Era el tiempo cuando Israel se hundía en la oscuridad. Tras la muerte del rey Salomón, el pueblo elegido olvidaba lentamente a Dios bajo el reinado de Acab, el peor rey que Israel había conocido. La sangre de profetas inocentes manchaba la tierra santa, perseguidos y eliminados a manos de su cruel esposa Jezabel. Israel había olvidado el nombre de Dios y ahora se arrodillaba ante los altares de dioses de piedra y madera. Pero Dios no había abandonado a su pueblo. En las profundidades de las montañas de Galaad, Dios preparaba una respuesta. En esa tierra árida y olvidada se ocultaba un hombre que cambiaría la historia para siempre, Elías, y en su nombre llevaba una promesa de juicio y fuego. Mi Dios es Yahvé. Esta es la historia del profeta más poderoso, el que ordenó a los cielos cerrarse, hizo caer fuego del mismo cielo y no conoció la muerte. Pero también es la historia del hombre detrás del profeta, sus miedos, sus dudas y su soledad. Porque Elías era humano, y su mayor batalla no fue contra reyes o ejércitos, sino contra sí mismo, contra sus dudas y contra la soledad que lo consumió por dentro hasta quebrarlo. Por muchos años Elías había vivido en silencio, oculto entre las áridas montañas. No era un guerrero ni un sacerdote. Vestía con pelo de camello, una espesa barba cubría su rostro y sus ojos ardían con una fuerza sobrenatural, hasta que un día Dios le reveló su llamado. El tiempo de espera había terminado. Elías se levantó, descendió de las montañas y se dirigió directamente hacia el corazón de la corrupción, Samaria, la capital del reino, el lugar donde Acab reinaba junto a Jezabel. Los soldados apostados en las puertas del palacio, al verlo cruzar, se sintieron paralizados por una fuerza invisible y lo dejaron pasar, como si el aire mismo le abriera camino. Elías avanzó por los corredores del trono, sin anuncio ni escolta, mientras los sirvientes retrocedían a su paso. Las columnas del palacio, que tantos habían visto inclinarse ante reyes y embajadores, parecían ahora testigos de algo diferente. Un profeta salvaje, sin corona ni espada, caminando como si el mismo Dios lo empujara. Y allí estaba Acab, sentado en su trono, rodeado de consejeros, ídolos y vanidad. Pero no fue él quien habló. Antes de que pudiera preguntar quién era ese extraño, Elías se detuvo frente a él y pronunció las palabras que sellarían el destino del reino. Tan cierto como vive el Señor, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. El silencio cayó como un juicio. Nadie se atrevió a respirar. Elías no esperó reacción. De repente se giró, dio media vuelta y desapareció por donde había llegado. Acab no dijo una sola palabra, no ordenó su captura ni lo maldijo, solo se quedó allí, inmóvil, y entonces ocurrió. De repente las nubes comenzaron a disiparse, el aire se volvió seco y el cielo empezó a cerrarse como una puerta sellada desde lo alto. Y mientras Elías salía, Dios volvió a hablarle y le dijo: «Sal de aquí, dirígete hacia el este y escóndete junto al arroyo Kerit, al este del Jordán. Beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí». Elías obedeció sin pensar y se dirigió hacia el este mientras la tierra se secaba a su paso. La brisa fresca se detuvo y el rocío, que cada mañana humedecía los campos de Israel, dejó de caer. El sol abrazaba los campos y lo que antes era una nación orgullosa y fértil comenzó a secarse. El juicio ya había comenzado y durante 3 largos años ni una gota de agua tocaría la tierra. Pero mientras el reino entraba en sequía, Elías cruzó colinas y valles hasta encontrar aquel lugar oculto, el Kerit. El arroyo Kerit estaba oculto entre las colinas secas del Jordán, un hilo de agua que cortaba la tierra como una cicatriz, serpenteando entre piedras secas y arbustos bajos. Elías se estableció en este oasis oculto en lo profundo del desierto, donde en cada amanecer y cada atardecer sucedía el milagro. Cuando el sol se despertaba en la mañana, de repente se oía el batir de alas en el cielo. Eran cuervos, aves de plumaje negro emergían en el horizonte, llevando pan y carne en sus picos. Se posaban cerca del profeta para depositar la comida y volaban de nuevo desapareciendo en el cielo. Eran aves impuras según la ley y despreciadas por los hombres, pero fueron las elegidas por Dios para llevarle alimento cada mañana y cada tarde, cuando el sol teñía las colinas con su luz ámbar. Elías comía en silencio, bebiendo del arroyo, observando en la soledad más profunda cómo los días se convertían en semanas y las semanas en meses. Y la sequía, como una maldición silenciosa, comenzó a extender su sombra por todo Israel.
Los pozos se agotaban, los campos se volvían estériles, las bestias caían exhaustas sobre la tierra resquebrajada. Desde su trono, Acab ordenaba con gritos de desesperación que encontraran al hombre responsable de su ruina, pero nadie le daba noticias. Elías permanecía oculto en el arroyo, pero gradualmente empezó a darse cuenta de algo. Las piedras que antes estaban sumergidas emergieron como islas en el lecho del río y la corriente, antes vigorosa, se convirtió en un fino hilo. La sequía que él mismo había profetizado comenzaba a alcanzarlo, hasta que una mañana, al inclinarse para beber, ya no encontró agua, solo humedad entre las piedras. El arroyo Kerit se había secado. Pero Elías no se alarmó, ni siquiera se quejó. Solo tuvo fe y esperó hasta que la voz de Dios le dijo: «Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He ordenado a una viuda que te sustente». El Señor le ordenó ir a una región peligrosa, Sarepta, la misma patria de Jezabel, la reina que había jurado exterminar a todos los profetas. Pero Elías no dudó. Se levantó, se envolvió en su manto y comenzó a caminar. El viaje fue muy duro. El sol golpeaba con fuerza sobre los campos agrietados y árboles desnudos. La sequía no perdonaba. Todo lo que respiraba parecía inclinarse ante el juicio que él mismo había anunciado. Cuando llegó a las puertas de Sarepta, de repente la vio. Una mujer frágil, vestida con harapos, recogía ramas secas con el rostro demacrado, las manos agrietadas y la mirada vencida. Algo en su espíritu lo confirmó. Era ella. Elías se acercó con voz serena y rostro endurecido por el sol y el desierto y le dijo: «Por favor, tráeme un poco de agua en una jarra para que pueda beber». La mujer, aún sin conocerlo, se volvió para obedecer, pero antes de que diera un paso más, Elías añadió: «Trae también un pedazo de pan en tus manos». Entonces ella se detuvo, bajó la mirada y con voz quebrada respondió: «Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no tengo pan, solo un puñado de harina en un jarro y un poco de aceite en una vasija. Estaba recogiendo un par de leños para preparar una última comida para mí y mi hijo, y luego morir». Y allí, en esa escena silenciosa, se reveló otra verdad más profunda que la sequía. La crisis no solo estaba en los cielos, estaba en la pérdida de la esperanza. Elías le contestó: «No tengas miedo, ve a casa y haz como has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta de pan y tráemela. Luego harás algo para ti y tu hijo, porque así dice el Señor, el Dios de Israel: la harina no se agotará ni el aceite disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». La mujer lo miró en silencio. Tenía dos opciones: aferrarse a lo poco que le quedaba o soltarlo y confiar. Podía morir con dignidad o obedecer y ver qué ocurría. Y eligió creer, no en Baal, ni en los ídolos de su tierra, ni en su propio juicio. Eligió creer en la palabra de un extraño, un forastero cubierto de polvo, con ojos que parecían haber visto más de lo que un hombre puede soportar. Volvió a su casa, encendió el fuego, vertió la harina, el aceite y horneó. Y cuando volvió al cántaro, la harina seguía allí, y en la vasija, el aceite no se había agotado. Ese día comieron los tres: ella, su hijo y Elías. Y al día siguiente, también. Y al siguiente, y así, durante muchos días. Pero de repente, el hijo de la viuda enfermó. Al principio, solo era una fiebre, pero luego el aliento se hizo corto, y en cuestión de horas, el niño dejó de respirar. La madre cayó de rodillas, rota por dentro. El mismo hombre que había traído vida a su casa, ahora parecía haber traído muerte. «¿Viniste a recordarme mis pecados?», le gritó entre lágrimas. «¿Viniste a matar a mi hijo?». Elías no respondió. Tomó al niño en sus brazos, lo llevó al piso superior donde se hospedaba, lo colocó sobre la cama y clamó al cielo: «Señor, Dios mío, ¿también a esta viuda que me ha recibido en su casa le has causado desgracia quitándole a su hijo?». Y luego hizo algo que ningún profeta había hecho antes. Se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño, como si intentara cubrirlo con su propia vida, y suplicó con desesperación: «Señor, Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño». El silencio fue largo, pesado e insoportable, hasta que el pecho del niño se alzó, sus labios se abrieron y el aliento volvió. Elías bajó las escaleras y entregó al niño vivo a su madre y dijo: «Mira, tu hijo vive». En ese instante,
La viuda no solo recuperó a su hijo, recuperó su fe. Ahora sé que tú eres un hombre de Dios, dijo con lágrimas en los ojos, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. En una tierra pagana, donde los altares eran para dioses de piedra y fuego, se había encendido una llama verdadera, pero la sequía no había terminado. Durante 3 años no llovió ni una sola gota, y el juicio de Dios se había extendido como una herida sobre Israel. Los rebaños desaparecieron, los pozos quedaron secos y las cosechas fueron un recuerdo. El hambre primero golpeó a los pobres, pero pronto alcanzó a los ricos. Pero en aquella desesperación, no todos se habían rendido ante Baal. Uno de ellos era Abdías, un mayordomo del rey Acab, que había visto la crueldad del rey y no permaneció de brazos cruzados. En la persecución y masacre a los sacerdotes y profetas de Dios hizo lo impensable. Escondió a 100 profetas del Señor en cuevas, 50 en cada una, y los alimentó en secreto con pan y agua. Arriesgó su vida todos los días, por amor a su Dios. Y además consiguió que Acab no lo supiera y continuara confiando en él. Una mañana, el rey le dio una orden. Ve por el país, busca pasto, fuentes, cualquier arroyo que no se haya secado. Tal vez podamos salvar a los caballos y mulos, tal vez quede algo vivo. Abdías partió por las ruinas del reino atravesando campos muertos cuando de repente lo vio. Allí, en medio del polvo del camino, Elías estaba de pie, alto, firme, con la mirada como fuego antiguo. Abdías cayó en tierra y le dijo: ¿Eres tú, mi señor Elías? Soy yo, respondió el profeta. Ve y dile a tu amo: aquí está Elías. Abdías se puso de pie lentamente. El miedo le cortaba el aliento y sus ojos revelaban la profunda angustia. ¿Qué he hecho yo para que pongas mi vida en peligro? Si voy y le digo a Acab que estás aquí, y luego el Espíritu del Señor te lleva a otro lugar y él no te encuentra, me matará. Y entonces le confesó a Elías su secreto. He servido al Señor desde mi juventud. Cuando Jezabel mataba a los profetas, escondía 100 de ellos en cuevas. Yo mismo los alimenté. He hecho lo que pude, Elías. ¿Y ahora me pides esto? Pero Elías no retrocedió y le contestó: tan cierto como vive el Señor de los ejércitos, delante de quien estoy, hoy me presentaré ante Acab. Abdías supo que estaba frente a un hombre que hablaba como si el cielo estuviera a su espalda y obedeció. Regresó al palacio, con el corazón desbocado, y le dijo al rey las palabras que nadie esperaba oír. Elías ha vuelto. El mismo profeta que cerró los cielos, el que humilló al rey ante su trono y desapareció cuando más lo buscaban, ahora estaba de regreso. Acab no lo dudó. Montó en su carro y partió hacia el lugar señalado. El sol ardía sobre los campos estériles cuando los dos hombres se encontraron, y fue Acab quien rompió el silencio con desprecio. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Pero Elías lo miró a los ojos y respondió con voz firme: no soy yo quien turba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos del Señor y seguir a Baal. Y entonces Elías le lanzó el desafío: ahora convoca a todo Israel en el monte Carmelo. Que vengan los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, los que comen a la mesa de Jezabel. Hoy veremos quién es Dios. Acab aceptó el reto y el enfrentamiento comenzó. Por toda Israel corrió la noticia, y miles subieron desde todos los rincones del reino hacia el monte Carmelo. Ancianos, jóvenes, sacerdotes, soldados, campesinos. Nadie quería perderse lo que iba a suceder. En la cima, el aire era tenso. De un lado estaban los casi 1000 profetas de Baal y Acera, adornados con ropas vistosas y símbolos paganos. Y del otro, solo, cubierto por un manto desgastado por el sol y el viento, estaba Elías. El profeta levantó su voz y preguntó al pueblo con tristeza: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, pero si es Baal, entonces seguidle a él. La multitud calló, como si la vergüenza les cerrase los labios. Entonces Elías explicó en las reglas del desafío: yo soy el único que queda como profeta del Señor, pero Baal tiene 450 profetas. Traigan 2 becerros. Ellos escogerán uno, lo descuartizarán y lo colocarán sobre la madera, pero sin encender fuego. Yo prepararé el otro toro joven, lo colocaré sobre la madera y tampoco encenderé el fuego. Invocaréis el nombre de vuestro Dios
y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios. Los profetas de Baal comenzaron primero. Prepararon su altar, cortaron el becerro y lo colocaron sobre la madera seca. Entonces comenzó el macabro espectáculo. Desde la madrugada hasta el mediodía, los 450 hombres gritaban, saltaban y danzaban frenéticamente alrededor del altar, invocando a Baal. Pero no hubo respuesta, ni siquiera una mínima señal. Baal guardó un silencio absoluto y humillante. El sol subió a lo más alto, y Elías, mirando aquella escena trágica, comenzó a burlarse con ironía. «Griten más fuerte. Quizá Baal está ocupado, o se ha alejado, o tal vez esté dormido, y deban despertarlo». Entonces, desesperados, gritaron con desesperación salvaje, intensificando el macabro espectáculo, cortándose hasta sangrar. La tarde caía lentamente sobre el monte Carmelo, pero no hubo respuesta. Ningún fuego descendió. La multitud comenzó a murmurar y la impotencia de Baal quedó expuesta ante todos los israelitas. Era el turno de Elías. La multitud cansada y desilusionada se acercaron en círculo en torno a él. En silencio, tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y reconstruyó el altar roto del Señor. Colocó cuidadosamente la leña y sobre ella el sacrificio. Luego pidió algo imposible en medio de la sequía. Ordenó que trajeran 4 cántaros llenos de agua y que la vertieran sobre el sacrificio. Una vez, 2 veces, 3 veces lo hicieron, hasta que el altar quedó completamente empapado y el agua llenó una zanja alrededor del sacrificio. Entonces, frente a todos, el profeta alzó sus ojos al cielo y clamó: «Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, muéstrales hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que todo esto lo he hecho por tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú eres el único Dios y que tú vuelves sus corazones hacia ti». El silencio después de la oración fue breve pero profundo. Y de repente, desde el cielo descendió un fuego abrasador, una llama viva que consumió en un instante el sacrificio, la leña, las piedras y el agua, dejando solo polvo y un silencio reverente. El pueblo cayó de rodillas reconociendo al Dios verdadero, clamando con temor: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». En ese momento no había duda. Yahvé había respondido, no Baal. La autoridad espiritual de Elías quedó claramente establecida y la multitud comprendió con claridad que la sequía era resultado directo de haber abandonado al Señor. La verdad brillaba ahora más clara que nunca sobre la cima del Carmelo. El profeta entonces miró a los falsos profetas de Baal, cuya arrogancia había quedado en cenizas, y ordenó que fueran capturados. Todos fueron llevados al arroyo Quizón, donde se ejecutó el juicio que Dios había mandado desde tiempos antiguos: la ejecución de todos aquellos que llevaran a Israel a la idolatría. La tierra de Israel, al fin, había empezado a ser limpiada. Y mientras el pueblo contemplaba aquel momento decisivo, Elías sintió en su espíritu algo que no sentía desde hacía 3 años: el murmullo lejano de una lluvia que estaba por llegar. Un sonido que aún nadie más podía oír, pero que el profeta sabía que pronto sería evidente para todos. El profeta miró al rey Acab y le dijo con calma y autoridad: «Prepara tu carro y baja de inmediato, porque ya se oye el estruendo de una tormenta». Acab levantó los ojos y vio un cielo tan seco y claro como en los últimos 3 años, pero obedeció. La sequía había cumplido su propósito y ahora Dios estaba listo para abrir los cielos y derramar nuevamente su misericordia. Entonces Elías subió de nuevo al monte y comenzó a orar fervientemente, decidido, con la fe de quien conoce bien al Dios que sirve. Junto a él, su siervo esperaba instrucciones. «Sube y mira hacia el mar», le ordenó Elías. El muchacho corrió, miró, regresó y respondió jadeando: «No hay nada». Elías no se movió y con voz firme le insistió: «Vuelve a mirar». El joven volvió una segunda vez y nada. Volvió una tercera, una cuarta. 6 veces regresó diciendo lo mismo: «No veo nada, Señor». Pero Elías no se detuvo. Siguió clamando. Sabía que Dios no había terminado. A la 7ª vez, el joven volvió corriendo y dijo con sorpresa: «Veo una pequeña nube que sube del mar, apenas como la palma de una mano». Para Elías fue suficiente. Se levantó rápidamente y con voz fuerte le ordenó: «Ve y dile a Acab que enganche su carro y baje rápido, antes de que la lluvia lo detenga». En pocos minutos, aquella pequeña nube creció. El cielo se oscureció rápidamente y desde el horizonte se levantó un viento violento. El pueblo,
alzó la mirada asombrado. Después de 3 años, gotas pesadas cayeron sobre la tierra seca. En cuestión de instantes, la pequeña llovizna se convirtió en una tormenta torrencial, empapando el suelo reseco, haciendo correr arroyos nuevos por los surcos quebrados de la tierra. Acab montó apresuradamente en su carro y comenzó el descenso hacia Jezreel, impulsado por la lluvia torrencial que ahora cubría todo. Pero entonces sucedió algo extraordinario. La mano del Señor vino sobre Elías. El profeta se recogió el manto en la cintura y comenzó a correr, no como un hombre común, sino con la velocidad sobrenatural de quien es impulsado por el mismo Dios. Delante de los ojos asombrados del rey, el profeta adelantó a los caballos, corriendo a través de la tormenta como si la fuerza del viento lo llevara. Era una imagen poderosa. El hombre que había cerrado los cielos, ahora corría delante del rey mostrando quién verdaderamente gobernaba Israel. No Acab, ni Jezabel, ni Baal, sino Yahvé, el Dios vivo, que controla las lluvias y los tiempos. Pero esta lluvia era más que agua. Era una enseñanza profunda. Dios responde a quienes oran con persistencia. No fue al primer intento, ni al segundo, ni siquiera al sexto. Dios respondió cuando Elías perseveró en oración, confiado en la promesa recibida. La sequía había terminado y el pueblo recibía la misericordia esperada, pero la batalla estaba a punto de comenzar. Porque mientras el agua caía en abundancia sobre Israel, en el palacio esperaba una mujer enfurecida, y Elías pronto enfrentaría la mayor prueba de su vida. En el palacio de Jezreel, Jezabel recibió la noticia. Elías había humillado a sus profetas, había destruido a sus sacerdotes, y el pueblo comenzaba a volverse contra ella. Su rostro se torció en una mueca de ira y envió un mensajero al profeta con una amenaza que no era solo una advertencia, sino una promesa de muerte. Que los dioses me castiguen si mañana a esta misma hora no te hago lo que hiciste a cada uno de ellos. Cuando Elías escuchó aquellas palabras, su corazón se hundió en un miedo oscuro que nunca había conocido. El mismo profeta que había desafiado a cientos en el monte Carmelo, que había hecho descender fuego del cielo, ahora temblaba ante la amenaza de una mujer enfurecida. Sin pensarlo, sin buscar a Dios, huyó. Corrió hacia el sur, dejando atrás al pueblo que apenas empezaba a regresar a Dios, dejando atrás su misión, cegado por el miedo. Atravesó campos y montañas, sin detenerse, sin mirar atrás, como un hombre perseguido por la muerte misma. Finalmente llegó al desierto, solo y agotado. Allí, bajo la sombra escasa de un enebro, el profeta se desplomó al suelo. Con lágrimas que ya no podía contener, gritó al cielo con amargura: «Basta ya, Señor. Toma ahora mi vida porque no soy mejor que mis padres». Aquellas palabras surgieron desde lo más profundo de su alma. Elías, el gran profeta, había tocado fondo. Toda su fuerza, su fe y su valor parecían haberse evaporado en el calor implacable del desierto. Y allí, bajo la sombra escasa del árbol, deseaba cerrar los ojos para siempre. No era solo la amenaza de Jezabel lo que lo había destruido, sino la soledad insoportable, la carga de sentirse el único fiel y la desilusión de que, después de tanto esfuerzo, parecía que nada había cambiado. Pero allí, en la profundidad del desierto, en el momento más oscuro de su vida, Dios no lo abandonó. De repente, una mano lo tocó suavemente. Elías abrió lentamente los ojos cansados y vio junto a él un ángel que le habló con ternura y firmeza. «¡Levántate y come!». Elías miró alrededor y encontró un pan cocido sobre brasas calientes y una vasija con agua fresca. Comió y bebió, pero el peso en su corazón aún era demasiado. Se volvió a dormir intentando escapar nuevamente de su dolor, pero el ángel volvió otra vez. Lo tocó con paciencia y compasión, repitiendo con voz tranquila pero decidida: «Levántate y come, porque aún tienes un largo camino por recorrer». Estas palabras resonaron en el corazón agotado de Elías. El profeta que había huido desesperado ahora caminaba hacia un encuentro aún más íntimo y profundo con Dios. Allí, en aquella montaña, en el mismo lugar donde siglos antes Dios había hablado cara a cara con Moisés, Elías descubriría algo nuevo. Porque Elías era humano, profundamente humano. Había sido usado para grandes milagros, había visto cosas imposibles, pero ahora enfrentaba la realidad más difícil de todas, su propia fragilidad, su humanidad. Y en medio de esa humanidad quebrada, Dios le mostró misericordia, porque los hombres de Dios también se cansan, también sufren, también dudan.
Bajo aquel enebro, Elías descubrió que Dios no solo usa hombres fuertes, sino que levanta hombres quebrados. Y que en medio de la debilidad más profunda, Dios comienza sus obras más grandes. Aquella comida le dio unas fuerzas inexplicables. Elías se levantó y emprendió camino hacia Horeb, y con esa fortaleza caminó 40 días y 40 noches, atravesando el desierto ardiente hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios donde hablaría con él cara a cara. Elías llegó al monte Horeb, el monte sagrado donde siglos atrás Dios había entregado a Moisés las tablas de la ley. Ahora, agotado y quebrado, Elías entró en una cueva oscura, buscando refugio del viento árido, y allí, en la profunda soledad de aquella cueva, Dios le habló directamente. ¿Qué haces aquí, Elías? El profeta, con el rostro aún oculto por la angustia, respondió desde el fondo de su corazón herido. He sentido un celo profundo por ti, Señor. Pero los israelitas han abandonado tu pacto, han destruido tus altares y matado a espada a tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora también buscan matarme. La voz de Elías sonaba frágil, cansada, como la de un hombre que había luchado demasiado tiempo solo. Pero Dios no le respondió con reproches, sino que lo invitó a salir de la cueva y colocarse frente al monte, porque el Señor estaba a punto de pasar ante él. De repente se levantó un viento furioso, tan poderoso que partía las rocas y sacudía el monte entero. Elías se aferró a las paredes de piedra, pero en ese viento violento no estaba el Señor. Luego vino un terremoto que hizo temblar la tierra bajo sus pies, pero en ese terremoto tampoco estaba el Señor. Tras el terremoto apareció un fuego intenso que iluminó el monte con una fuerza ardiente, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Y entonces llegó la calma. Un silencio absoluto envolvió la montaña, y desde ese silencio surgió algo diferente. Un susurro suave, casi inaudible, como la brisa ligera que acaricia suavemente la piel. Al escuchar ese susurro delicado, Elías supo que Dios estaba allí. Cubrió su rostro con el manto, salió lentamente de la cueva y permaneció de pie en la entrada. En ese susurro suave estaba la misma voz poderosa que había creado el universo, pero ahora hablaba con la ternura de un padre que consuela a su hijo cansado. Dios volvió a preguntar, con una paciencia infinita: ¿Qué haces aquí, Elías? El profeta repitió nuevamente su queja, pero esta vez en aquel susurro celestial algo dentro de él comenzó a sanar. Dios no lo acusó, no lo rechazó, sino que le dio una nueva misión. Le habló claramente con autoridad renovada: regresa por tu camino, ungirás a Hazael rey sobre Siria, a Jehú rey sobre Israel, y a Eliseo lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y luego le reveló algo más profundo, algo que Elías desconocía por completo. Yo he reservado 7,000 en Israel, 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal ni han besado sus ídolos. Al escuchar estas palabras, el corazón del profeta comenzó a latir de nuevo con fuerza. No estaba solo. Nunca había estado solo. Dios había conservado un remanente fiel, escondido y protegido, esperando el momento justo para manifestarse. Su ministerio, su propósito, no habían sido en vano. Elías descendió del monte Horeb con el corazón restaurado y la misión clara. Ya no era el mismo hombre que había pedido la muerte bajo el enebro. Ahora caminaba con paso firme, sabiendo que su tiempo no había terminado y que no lo terminaría solo. Dios le había dicho a quién debía ungir, a quién debía preparar. Entre esos nombres, uno resonaba con un propósito especial: Eliseo, hijo de Safat. Y allí fue, a los campos donde Eliseo trabajaba con sus propias manos. Eliseo no era sacerdote ni profeta, era un campesino. Estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes y él mismo guiaba la última. Sus manos estaban curtidas por el trabajo, su túnica manchada de polvo, su espalda inclinada por la faena diaria. Pero Dios lo había visto. Elías se acercó y, sin decir, se quitó su manto y lo arrojó sobre Eliseo. Ese gesto lo decía todo. Era el símbolo del llamado, el traspaso de una misión divina y el comienzo de un nuevo destino. Eliseo se detuvo. Sintió el peso del manto sobre sus hombros y comprendió al instante lo que significaba. Supo que, en ese momento, su vida había cambiado para siempre. Corrió detrás de Elías y le pidió un último gesto de humanidad. «Permíteme besar a mi padre y a mi madre y entonces te seguiré». Y Elías, sin emoción ni presión, le respondió: «Ve, regresa.
¿Acaso no sabes ya lo que he hecho contigo? Entonces ocurrió algo radical. Eliseo volvió al campo, pero no para quedarse. Tomó la yunta de bueyes con la que trabajaba y la sacrificó. Luego tomó el arado, la madera, las herramientas de su oficio y las encendió en fuego. Sobre ese altar improvisado cocinó la carne y la repartió entre la gente de su aldea. Quemó su pasado. No dejó nada a lo que volver. No guardó una excusa, ni una red de seguridad. Lo dejó todo. Y siguió a Elías. Y desde ese día, Eliseo se convirtió en su servidor. Habían pasado años desde el fuego del Carmelo y el pueblo de Israel parecía haber olvidado la advertencia. El pueblo había vuelto a sus rutinas y Acab, aunque había visto el poder de Dios con sus propios ojos, seguía gobernando como si nada hubiera cambiado. Seguía siendo un rey débil, dominado por una mujer despiadada, Jezabel. En Samaria, Acab tenía todo lo que un rey podía desear: palacios, jardines, oro, siervos. Pero su corazón aún codiciaba algo más. Junto a su palacio vivía un hombre justo llamado Nabot. Su viñedo no era grande ni lujoso, pero era herencia de sus padres. Acab lo codició desde el primer momento. Se acercó a Nabot con una sonrisa falsa, ofreciéndole dinero o una viña mejor a cambio. Pero Nabot se negó con firmeza. «El Señor me libre de entregarte la herencia de mis padres». Acab regresó a su palacio como un niño malcriado. Se tumbó en su cama, volvió el rostro hacia la pared y se negó a comer. La codicia había herido su orgullo y su debilidad lo volvió amargo. Entonces Jezabel, al verlo deprimido, le preguntó con desdén: «¿Eres tú el rey de Israel o no? Levántate, come y alégrate, que yo te daré la viña de Nabot». Y lo hizo. Con una cruel frialdad, escribió cartas en nombre del rey, sellándolas con su anillo real. Ordenó proclamar un ayuno y colocó a Nabot en un lugar de honor. Pero junto a él sentó a 2 hombres perversos que en medio de la asamblea lo acusaron falsamente. «Nabot ha maldecido a Dios y al rey, sin juicio ni defensa». Nabot fue arrastrado fuera de la ciudad y apedreado hasta morir. Su crimen: defender lo que era suyo. Cuando la noticia llegó a Jezabel, sonrió con satisfacción y le dijo a Acab: «Levántate y toma posesión de la viña. Nabot ya no está vivo». Acab fue a contemplar su nuevo terreno como un niño satisfecho, creyendo que había ganado. Pero mientras paseaba por los viñedos, de repente apareció Elías, con el rostro endurecido por el juicio. El rey se estremeció al verlo y le dijo: «¿Me has hallado, enemigo mío?». Elías respondió sin vacilar: «Te he hallado, porque te has vendido para hacer lo malo ante los ojos del Señor». Y una vez más, Elías le dijo su sentencia: «Así dice el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también la tuya. Traeré desastre sobre ti, barreré tu descendencia y acabaré con tu linaje como hice con Jeroboam. Jezabel, tu esposa, será devorada por los perros junto al muro de Jezreel, y cualquiera de tu casa que muera en la ciudad será comido por los perros, y cualquiera que muera en el campo lo devorarán las aves del cielo». El rostro de Acab palideció. Por primera vez, la voz de Elías no le pareció la de un enemigo, sino la de un juez. Y esta vez Acab no gritó, ni blasfemó, ni siquiera llamó a sus soldados. Se rasgó las vestiduras, se cubrió con ropas ásperas, ayunó, se acostó en silencio y no comió. Caminaba lentamente, con el rostro caído en llanto. En el cielo, Dios lo vio y habló a Elías una vez más: «Por cuanto Acab se ha humillado, no traeré el desastre en sus días, sino en los días de su hijo traeré la desgracia sobre su casa». Acab fue advertido, pagaría por la idolatría y corrupción que sembró por todo Israel. Pero pasaron los años y Acab creyó que Dios había olvidado su sentencia, y se equivocó. Decidió ir a la guerra para recuperar la ciudad Ramot de Galaad del dominio sirio, y aunque un profeta le advirtió que moriría, Acab ignoró la voz de Dios. Se disfrazó, creyendo que podría burlar el destino, pero una flecha lanzada al azar atravesó su armadura justo en el punto débil. Mientras la batalla rugía, Acab sangraba en silencio dentro de su carro hasta morir al anochecer. Y cuando lavaron su carro, los perros lamieron su sangre tal como Elías había profetizado. Así murió Acab, el peor rey de Israel en toda su historia, y su hijo Ocosías tomó el trono. Pero Ocosías no tardó en seguir el mismo camino corrupto que habían marcado sus padres, y a los pocos días Ocosías cayó desde la ventana alta de su palacio en Samaria. Herido gravemente y postrado,
El joven rey tomó una decisión que sellaría su destino. En lugar de clamar al Dios de Israel, envió mensajeros a la ciudad filistea de Ecrón para consultar a Baal-Zebub, el dios pagano de las moscas y las enfermedades, pero Dios lo vio y le dijo a Elías: «Levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor, no te levantarás del lecho en que has subido, sino que ciertamente morirás». Elías obedeció, y el mensaje llegó rápidamente al palacio. Ocosías se sorprendió y preguntó: «¿Cómo era ese hombre que os salió al encuentro?». Ellos respondieron: «Era un hombre cubierto de un manto de pelo con un cinturón de cuero alrededor de su cintura». Y Ocosías supo de inmediato: «Era Elías, el tisbita». La ira del rey se encendió y mandó a un capitán con 50 hombres para apresarlo. Encontraron al profeta sentado en la cima de una colina y el capitán gritó con arrogancia: «Hombre de Dios, el rey dice que bajes». Pero Elías respondió con calma: «Si yo soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y consuma a ti y a tus 50». Y entonces ocurrió. Un rugido rasgó el cielo. Una llamarada descendió y devoró al capitán y a sus soldados en un instante. Los gritos se apagaron, reducidos a cenizas. Ocosías, terco en su rebelión, envió otro capitán con otros 50. El resultado fue el mismo: fuego, juicio y muerte. Pero el tercer capitán fue diferente. No llegó con órdenes ni amenazas. Se arrodilló, levantó sus manos y suplicó: «Hombre de Dios, te ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos sea preciosa ante tus ojos». Y esta vez la voz de Dios habló a Elías: «Desciende con él, no temas». El profeta se levantó y descendió junto al tercer capitán hasta el palacio. Se presentó con autoridad ante el lecho de Ocosías y confirmó lo que ya había sido dicho: «Así dice el Señor: por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, como si no hubiera Dios en Israel, no te levantarás del lecho donde estás, sino que ciertamente morirás». Y así fue. Ocosías murió, tal como la palabra de Dios había declarado por boca de su profeta, y con él cayó otro eslabón de la casa de Acab, bajo el peso del juicio divino. La muerte de Ocosías marcó el fin de una generación. No dejó hijo que ocupara su trono, y el linaje de Acab comenzó a desmoronarse como un muro agrietado por dentro. Pero mientras el juicio se cumplía en los palacios, algo sagrado se gestaba en los caminos, porque ahora era Elías quien se preparaba para partir, y no hacia la muerte, sino hacia la eternidad. Elías sabía que llegaba el final. Su espíritu, afinado por años de escuchar la voz de Dios, lo sentía con una claridad absoluta. Su tiempo en la tierra había llegado a su fin. Pero no sería una despedida silenciosa, ni lo haría solo. Desde Gilgal, el profeta comenzó su último recorrido. Elías se levantó temprano aquella mañana. La brisa del desierto era más suave de lo habitual, el sol aún no había salido por completo, y sin embargo, emprendió su viaje. A su lado caminaba Eliseo, su discípulo, su heredero, el joven que había dejado todo por seguirlo y que desde entonces no se había separado de él ni un solo día. En cada lugar, Elías probaba su corazón. Cuando llegaron al punto de entrada a la tierra prometida, le dijo: «Quédate aquí, Eliseo, porque el Señor me ha enviado hasta Betel». Pero Eliseo no dudó. «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Y siguió caminando con él. En Betel, los hijos de los profetas salieron al encuentro, se acercaron a Eliseo y le dijeron en voz baja: «¿Sabes que hoy el Señor quitará a tu maestro de tu lado?». Eliseo solo asintió: «Sí, lo sé». Silencio. Continuaron caminando y Elías nuevamente le dijo: «Quédate aquí porque el Señor me envía a Jericó». Pero la respuesta no cambió. Eliseo no se apartaría. Llegaron a Jericó, ciudad de antiguos milagros y caídas de murallas, y otra vez los hijos de los profetas salieron al encuentro y repitieron la misma advertencia. Pero Eliseo, en su dolor silencioso, volvió a responder: «Sí, lo sé». Silencio. Finalmente llegaron al Jordán, el río sagrado. Era el umbral entre lo humano y lo divino. 50 hijos de los profetas los observaron desde lejos, como testigos de un momento que se grabaría en la eternidad. Entonces Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Y de repente las aguas se abrieron. Como en los días de Moisés,
La corriente retrocedió y las aguas se abrieron a derecha e izquierda, dejando paso seco para que los dos cruzaran al otro lado. En ese momento, Elías se detuvo. Sabía que su viaje estaba por terminar, pero no podía irse sin antes dejar su herencia. Miró a Eliseo y le dijo: «Pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de ti», dijo con voz solemne. Y Eliseo, sin dudar, pidió lo imposible: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí». Elías lo miró, conociendo la audacia, la fe y la carga que eso implicaba. «Has pedido algo difícil, pero si me ves cuando sea llevado de ti, te será concedido». Siguieron caminando juntos en silencio mientras el sol comenzaba a caer, cuando de repente el cielo se abrió. Un torbellino surgió del cielo, las arenas giraron, el viento rugió con fuerza sobrehumana. Y apareció algo impactante: un carro de fuego con caballos de fuego, descendiendo como una flecha ardiente desde las alturas. El torbellino sopló con fuerza y Elías fue arrebatado en aquel torbellino, envuelto en fuego, envuelto en gloria. Eliseo gritó con todo el dolor de un hijo, pero ya no había nadie. Elías había sido llevado al cielo sin ver la muerte, y su manto cayó, flotando lentamente hasta tocar la tierra. Eliseo lo recogió, tembloroso y marcado para siempre. Era un testimonio, un símbolo de que el espíritu que había obrado en el profeta de fuego ahora reposaba sobre él. Volvió al Jordán. El mismo río que antes habían cruzado juntos golpeó las aguas con el manto de su maestro y gritó: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Y el Jordán volvió a abrirse y los profetas que miraban desde lejos se postraron. Ya no vieron a Eliseo como un sirviente, ahora el espíritu de Elías reposaba sobre él. Elías había ascendido, pero su fuego no se había apagado, solo había cambiado de manos, y ese día, en el cruce del Jordán, el legado profético continuó. Pero aunque Elías había ascendido, su palabra no había quedado atrás. Dios no había olvidado la promesa de juicio contra la casa de Acab, ni la sangre inocente derramada en la viña de Nabot. Y ahora, en los días de Eliseo, esa palabra se alzaría con poder implacable, porque el juicio ya venía en camino, y cuando llegó el momento indicado, Dios levantó a Jehú, un comandante del ejército de Israel, un guerrero implacable, firme, decidido y temerario. El Señor habló a través del profeta Eliseo y le dio instrucciones claras. Envió un joven profeta al campamento militar donde se encontraba Jehú, vertió el aceite sobre su cabeza y dijo: «Así dice Yahvé, Dios de Israel, te unjo como rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel, y tú herirás la casa de Acab, y vengarás la sangre de mis siervos los profetas, porque toda la casa de Acab perecerá, no quedará de él varón, y a Jezabel la comerán los perros en Jezreel, y no habrá quien la sepulte». Antes de que Jehú pudiera decir una palabra, el joven profeta desapareció como un susurro entre las sombras. Jehú salió nuevamente ante sus hombres, cubierto de aceite, con los ojos encendidos. Sus compañeros lo miraron expectantes. «¿Qué quiso ese loco? ¿Qué te dijo?». Jehú al principio vaciló, pero luego miró a los ojos de todos y respondió con voz firme: «Me ungió como rey sobre Israel». Entonces todos se levantaron. Cada uno tomó su manto y lo colocó bajo los pies de Jehú en señal de reconocimiento. Tocaron las trompetas y gritaron: «Jehú es rey». Y en ese momento comenzó la revolución. De repente, Jehú subió a su carro de guerra y cabalgó hacia Jezreel como un torbellino. Primero Jehú se dirigió al campo de Nabot, aquel mismo terreno que Jezabel había robado para entregárselo a su esposo Acab tras asesinar al justo. Allí se encontraba Joram, el segundo hijo de Acab, ahora rey de Israel, junto con el rey Ocosías de Judá, que se encontraba de visita. Jehú levantó su arco y, sin dudarlo, lanzó una flecha que atravesó el corazón de Joram y dijo: «Aquí, en la heredad de Nabot, el Señor te da tu pago». El cadáver del rey cayó en el mismo lugar donde Nabot había sido asesinado. Ocosías intentó huir, pero no llegó lejos. Fue herido por los hombres de Jehú y cayó en Megiddo. La profecía se cumplió palabra por palabra, pero la justicia aún no estaba completa. Faltaba a ella, Jezabel. La reina estaba en su palacio en Jezreel y al saber que Jehú venía, se preparó. Se pintó los ojos, se arregló el cabello y miró desde la ventana cómo Jehú aparecía en el horizonte. «¿Paz, Zimri, asesino de su señor?», le gritó con burla desde la ventana del palacio. Jehú alzó la mirada y gritó al pueblo:
¿Quién está conmigo? Se asomaron 2 o 3 oficiales y Jehú les ordenó: arrójenla de allí, lanzadla abajo. Y entonces la empujaron por la ventana. El cuerpo de Jezabel cayó desde lo alto y se estrelló contra el suelo. Su sangre salpicó los muros y los caballos la pisotearon sin piedad. Más tarde, Jehú ordenó enterrarla, pero cuando fueron a buscar su cuerpo, no lo encontraron. Solo algunos restos de los pies y las palmas de sus manos. Los perros la habían devorado, tal como Elías había profetizado. Y así se cumplió la palabra del Señor. La casa de Acab fue destruida por completo. Sus hijos, sus aliados, sus sacerdotes, todos cayeron por la espada de Jehú, y el juicio se cumplió. Pero Jehú no se detuvo ahí. Uno por uno, todos los hijos de Acab fueron ejecutados. Los 70 descendientes fueron decapitados. Luego vinieron los sirvientes, los ministros, los profetas falsos y todos los asociados al trono de Samaria. En una sola campaña, Jehú erradicó por completo la casa de Acab. Cada palabra del juicio divino se cumplió sin excepción. La sangre de los profetas fue vengada y el legado de Elías, aún después de haber ascendido al cielo, seguía ardiendo como fuego sobre la tierra. Porque aunque el cuerpo de Elías ya no caminaba sobre la tierra, su espíritu no había desaparecido. Y siglos más tarde, una nueva profecía se levantó desde la boca de un último profeta antes del gran silencio, el profeta Malaquías. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No hablaba del Elías del pasado, sino de un Elías por venir, de un espíritu profético que volvería a despertar a los corazones dormidos, a llamar a la verdad en medio de la tibieza, a preparar el camino para el juicio y para la restauración. Era un anuncio. Antes del fin, Elías regresaría. Antes del día terrible y glorioso del Señor, una voz como la suya, un llamado como el suyo sería escuchado una vez más. No era solo una promesa, era una advertencia. Eso significa que la historia de Elías, el profeta que nunca murió, aún no ha terminado, porque según las Escrituras, volverá una vez más. Y cuando lo haga, el mundo deberá estar listo. De Elías aprendemos que Dios también nos acompaña y sostiene cuando nos quebramos. Aprendemos que incluso los más valientes caen, que los siervos más fieles también tienen miedo y que hasta los profetas pueden sentirse solos, vacíos y al borde del colapso. Y esa historia ahora te llama a ti. Sí, a ti, que tal vez has caminado con dudas, con temores, con momentos de profunda fatiga espiritual, que has sentido que la lucha es demasiada, que estás solo, que el mundo a tu alrededor ha olvidado a Dios. A ti, que como Elías has querido esconderte bajo un enebro, deseando rendirte. Escucha esto. Dios no ha terminado contigo. Él no se apartó de Elías cuando ya no tenía fuerzas, ni lo reprendió cuando se dejó caer. Lo alimentó, lo tocó y lo fortaleció. Y luego le volvió a hablar. Quizás tú también estés en ese punto, cansado y herido por dentro. Hoy, Dios te llama. Porque si algo aprendemos de Elías, es que Dios no usa a los perfectos, usa a los disponibles, a los que quieren escucharlo con fe. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, alguien que esté atravesando dudas o sintiéndose solo, compártelo este video. Podría ser justo lo que necesita. Apoya este video con un me gusta y suscríbete para no perderte las próximas historias transformadoras de la Biblia. Bendiciones para ti y tu familia.